vamos a encomendarnos a Él. Sí, Padre, porque no siempre somos hijos de Adán y Eva, y por ello, como a ellos no les estaría agradable tu sentencia después que pecaron, también a nosotros no siempre nos es agradable lo que tú nos enseñas en tu palabra. Por ello, Señor, y ante todo, pon en nosotros un corazón, aunque bocas torpes expresen lo que tú nos quieres dar, pero que tú nos des entendimiento, ánimo, disposición para recibir tu palabra. Señor, somos incapaces de todo lo bueno, pero tú puedes obrar como a ti te plazca lo que tú quieras darnos. Por tu Hijo nuestro Señor. Amén, Padre. Vamos a tener un par de versículos, una lectura en Lucas capítulo 24, 46, 47. Mejor el 47 para abreviar y no hacerlo muy largo, aunque quizás vamos a necesitar tiempo para poder expresar todo lo que quisiéramos expresar. Dice pues versículo 47, Lucas 24, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nuestro Señor Jesús era aquel en quien Abraham se le hizo la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en efecto, es ahora que tiene el cumplimiento de esta promesa. Ahora, después que el Señor Jesús ha sido crucificado, muerto y sepultado, ahora es cuando, al cumplirse la promesa, todas las naciones han de ser bendecidas. Así como encarece el versículo 46 del pasaje que hemos leído, Lucas 24, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y así, tras la resurrección, poco antes de ello ascender al Padre, Él da la encomienda a sus discípulos, y cuya encomienda consiste, el versículo 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y otra vez, lo mismo, tenemos la insistencia en ellos en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Ahí también se nos encarece: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Ahí pues lo tenemos. Tenemos el cumplimiento de aquella promesa expresado en el mandamiento, la gran comisión. Todas las naciones serán ahora bendecidas. Hasta ahora solo ha tenido este alto privilegio la nación de Israel, cuyo centro y capital era Jerusalén. Pero lo que ahora nos llama la atención es el hecho de que hay que comenzar la predicación en Jerusalén
Primero ha de ser en Jerusalén, pero ¿por qué en Jerusalén? Y os habéis fijado cómo dice aquí, versículo 8, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Primero en Jerusalén, y esto más claro todavía lo tenemos aquí mismo en Lucas 47, que es nuestro texto principal. Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, principiando desde Jerusalén. Comenzando desde ahí. Sí, hay que comenzar primero en Jerusalén. Y como si ya hemos dicho, Jerusalén como capital de Israel era la única ciudad del mundo que ya había sido bendecida anteriormente. Ahora nos preguntamos, si ya ha sido bendecida, ¿por qué hay que comenzar desde Jerusalén? Aquí nuestro texto lo dice. Versículo 46, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en toda la nación, comenzando en Jerusalén. Jerusalén, ahí predicaréis el arrepentimiento, predicaréis el perdón de pecados. En Jerusalén me seréis testigos, pero continuamos sin entender por qué había que testificar primero en Jerusalén. Si Jerusalén ya había sido bendecida antes, con esta bendición con la que ahora todas las naciones serán bendecidas. Y la razón por la que Jerusalén había de ser la primera en predicárseles a ellos el arrepentimiento, el perdón de pecados, es porque Jerusalén era el lugar, el único lugar de todo el mundo donde Dios escogió que ahí era donde se le había de adorar. Ahí en Jerusalén. Y ahí era donde había de mantenerse el verdadero culto al único Dios verdadero. Donde había de mantenerse la verdadera religión, en Jerusalén. Jerusalén había sido tan ricamente bendecida. Romanos capítulo 9, versículo 4, dice el apóstol ahí que son israelitas, de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ahí es todo ello. Nunca antes había sido nación o ciudad más ricamente bendecida que Jerusalén. Nunca ningún lugar. Jerusalén, tan ricamente bendecida. Allí, pero a estas alturas, Jerusalén había cambiado la verdad por la mentira. Jerusalén ha apostatado, se ha apartado de la verdad única, la verdadera religión. Jerusalén se ha deformado de aquella forma, de aquellos principios que Dios mismo ya le había dado. Ahora, como ya profetizó Jeremías capítulo 8 y versículo 8, ahí se nos dice, como decís, nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros.
Ciertamente, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. La pluma mentirosa de los escribas la ha cambiado en mentira la ley del Señor. La ha cambiado. Los escribas, los dirigentes de la nación han cambiado, han falseado la ley de Dios. La pluma mentirosa la han tergiversado, han convertido la verdad de Dios en pura mentira. Han enseñado al pueblo que haga lo que Dios no mandó que se hiciera. Y lo que Dios mandó que se hiciera, no enseñan los escribas a que se haga. Mutis. Aquella forma de adoración que Dios ya había establecido, la rechazan, como dice el Señor Jesús, Mateo 15, Mateo 15, dice el Señor Jesús, aquí hablando, versículo 3, respondiendo, Él les dijo, porque también vosotros, los fariseos que siempre estaban buscándole cosquillas, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. No hay perdón para el tal. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, voy a dar una ofrenda, voy a dar, ¿cuánto de normal? Pues ahora voy a dar el doble y así ya no tengo obligación con mi padre y mi madre. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando digo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Queridos, ¿cómo ha cambiado en mentira la pluma mentirosa? Qué baja ha caído la verdadera religión en Jerusalén. Como profetizó Juan en Apocalipsis capítulo 18, versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor. De la fornicación de los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra han enriquecido la potencia. Versículo 2, y clamó a gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Así ha caído, así es como se encuentra ahora esta nación tan ricamente bendecida, profetizando Juan ya pasado tiempo, profetizando para un futuro que llegaría a ser la gran Babilonia. Así ha venido a ser Jerusalén. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. Esto es lo que llegó a ser Jerusalén, de llamarse, como se llamaba antes, la ciudad de David. El monte de Sión, ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. Estos títulos se le aplicaba a Jerusalén, estos títulos gloriosos y benditos. Ahora, en la religión de esta ciudad estaba toda la hipocresía por los escribas mentirosos, confianza en sí mismos. Los dirigentes daban limosna solo para ser vistos, para que los alabasen a ellos. Eso era porque ellos ofrecían dádiva.
para que a ellos los alabaran. Hacían largas oraciones en las esquinas de las calles, pero no a Dios, solo para ser vistos por los hombres. Este era el gran pecado del escriba mentiroso. Tal era la impiedad y la hipocresía en la que Jerusalén había caído, que se había convertido en un matadero de los santos. Lucas 13, 34 dice ahí, 13:34, Jerusalén, Jerusalén, el Señor Jesús lamentándose. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Sois peores que una gallina. Mirad qué amor siente la gallina por sus polluelos. Abre sus alas y los cobija y vosotros los expulsáis. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Perseguían a los siervos de Dios. Y es más, cuando Jesús intentaba convencerlos de sus impiedades, ellos se tapaban los oídos y cerraban sus ojos para no ver las maravillas que Jesús hacía delante de todos ellos. Tal era la perversidad del hombre. Y no paran hasta que consiguieron llevar a cabo su propósito de crucificarlo. Aquí es cuando ya se sentían contentos y orgullosos. Hemos conseguido. Pero no acaba allí toda su iniquidad. Como vieron que milagrosamente había resucitado, y aunque ellos no podían decir que la resurrección no era verdad, no lo podían decir como he visto, de ello cabía la posibilidad de que muchos creyentes en él, de ahí que dieran dinero a los soldados que custodiaban el cuerpo del sepulcro para que dijeran que sus discípulos se lo habían llevado y aquí está, no está aquí porque se lo han llevado y así ya tenemos razón. De manera que así la gente no pudieran tenerlo a él por el Salvador, ni creer ni confiar en él. No hay que confiar en él, ¿por qué no? Abreviando, Jerusalén es justamente lo que dice el apóstol Pablo, primera a los Tesalonicenses 2:14 y al 16, porque vosotros, hermanos, escribiendo ya a estos creyentes de Tesalónica, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, creyentes judíos, habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros no agradan. Y se oponen a todos los hombres. Se oponen. Estos son ellos. A esta situación de impiedad ha llegado esta ciudad que se llama, o se llegó a llamarse, la ciudad del gran rey, Jerusalén, la ciudad del gran rey. Estos son sus pecados en los que estos hombres de Jerusalén han caído. Tanto Esteban como Juan el Bautista no podían resistir la palabra que denunciaba sus pecados. Se remordían. Esto no puede ser. Hay que acabar con estos. Y los mataron porque no podían soportarlo. Bien, pues, a esta clase de personas es a quienes Jesús ahora encarga a sus discípulos que antes de ir a todo el mundo, primero tienen que ir a Jerusalén. Versículo de nuestro texto ya lo confirma, Lucas capítulo 24, versículo 47, que se predicase en su nombre.
el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es ahí que tenéis que comenzar, comenzando desde Jerusalén. Primero hay que comenzar esta labor gloriosa en Jerusalén, ir ahí y a partir de ahí esparciros por todo el mundo. Bien, ¿qué tenía que hacer? Primero en Jerusalén. ¿Qué había que hacer allí? Predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Como lo pone Marcos capítulo 1 y versículo 15, diciendo, Marcos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la encomienda. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero ahora, el arrepentimiento no lo entendamos como causa del perdón de pecados. No es porque yo me arrepiento, tengo perdón de pecados. No es que el arrepentimiento crea, no es que el arrepentimiento origina el perdón de pecado, no es eso. Hemos de saber entender, interpretar correctamente las Escrituras. La idea que se nos quiere dar a entender aquí es que ningún creer, ninguna clase de fe, sea la que sea, en el Evangelio es auténtica si primero no hay el arrepentimiento. Primero tiene que haber arrepentimiento para tener verdadera fe. No es que el arrepentimiento crea la fe. La fe es un don de Dios que viene después, pero primero hay que arrepentirse. Porque notemos que dice nuestro texto que se predicase en su nombre. Que se predicase en su nombre. Y ello implica que tiene que haber primero fe. En su nombre, primero tiene que haber fe en su nombre, fe en la obra redentora de Jesucristo que dio su vida por pecadores. Tiene que haber fe para ello, como puede ser yo mismo u otro, cualquiera de vosotros. Ahora, ¿con qué fe se puede esperar el perdón de pecados? Si uno no se está sinceramente entristecido, apenado, si no está arrepentido por sus pecados cometidos, el que no siente profunda tristeza por sus pecados, ¿cómo se va a arrepentir? ¿Y de qué? ¿De qué se va a arrepentir cuando no siente tristeza por lo que yo cometí ayer, por lo que yo dije antes de ayer, o esto o lo otro? ¿Cómo si no hay tristeza, no hay dolor? Yo he hecho mal, no. Para entenderlo mejor, ¿cómo puede una persona hacer creer que su fe en el Evangelio es auténtica fe y que su propósito de someterse a las demandas del Evangelio, que no es algo fingido, que no es algo superficial, que si no se manifiesta en él el arrepentimiento de aquella vida que antes se vivía, aquella vida anterior, de espaldas y contra Dios que se vivía. Aquella vida, si no hay arrepentimiento, esa persona, ¿perdón de qué va a esperar? ¿Qué ha hecho él para él? ¿Qué ha hecho él de malo para que se le perdone? ¿Perdón de qué? A los ojos de esta persona que ha hecho de malo para que se le... ¿Yo de qué? ¿De qué tengo que arrepentir? Como alguien a mí en cierta ocasión me decía, un ser querido, pero yo de qué me tengo que arrepentir. Oye, mira que yo aquí, que yo no he ido con ningún hombre, mira que yo, fíjate todavía, pero yo de qué me tengo que arrepentir. No es eso, es el corazón en sí que por naturaleza es malo. No tienes que hacer nada, es que ya lo es. Si no se cree que hay que abrazar la ley de Dios así,
El arrepentimiento es cuando una persona, por medio del Evangelio, esencialmente y por la luz del Espíritu Santo, llega a uno a darse cuenta que ha vivido anteriormente de espaldas a Dios, que por andar según la ley de Dios, por no obedecerle en todo lo que su palabra dice, he pecado. Si no se llega a eso, hay que, brotando de la ley de Dios, de muchas diferencias, hay que mirar a ver. Y eso produce dolor, produce tristeza, profundo sentimiento de pecado. He pecado. Cuando la luz del Espíritu Santo ilumina, uno se da cuenta. La actitud de convicción de pecado, sentirse uno arrepentimiento, ahí se recibe el perdón de pecado. Cuando hay esa convicción, cuando hay tristeza, yo por qué seré así, queriendo hacer el bien, veo que lo que hago es el mal. Oh Señor, no soy digno de ti. Así que entendamos lo que nos dice Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo que conlleva creer es tener fe. Y la fe es aquello sin lo cual, sin fe, no se puede recibir, no se puede abrazar el Evangelio. ¿Qué hago yo? No tengo fe, pero ¿a qué me agarro yo? ¿A qué? ¿Por qué pido perdón? ¿De qué? ¿De qué he ofendido? Y el arrepentimiento. Para abrazar el Evangelio con toda su enseñanza hay que tener fe verdadera, no fe corriente, fe de la que muchos, yo tengo fe, hombre, yo creo. Hay que tener fe verdadera, y el arrepentimiento es aquello que sin lo cual el perdón de pecados no se puede recibir. No hay perdón cuando no hay una fe verdadera, fe auténtica. Esto es muy importante tenerlo presente, queridos. Para recibir primero el perdón de pecados se precisa antes el arrepentimiento. De ahí que constantemente arrepentíos. ¿Cómo puede una persona apartarse, dejar de hacer lo malo, dejar de hacer lo que desagrada a Dios, si no hay arrepentimiento, si no hay tristeza, dolor para aquello que ha venido pecando contra Dios? Aquello que a Dios desagrada, si no hay un arrepentimiento verdadero de lo profundo, obra concretamente del Espíritu Santo, no me lo puedo crear yo, eso es el Espíritu Santo quien viene y me lo hace ver. Y cuando Él obra, llego al miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Ve que en sí mismo no hay ni fuerzas tampoco. Por eso exclama, ¿quién? ¿Dónde está el tal? ¿Quién me librará de este pecado de muerte? Cuando el Señor encarece que se predique el arrepentimiento, el perdón de pecados, con ello nos está enseñando que en la predicación el ministro tiene que predicar de tal forma, de tal manera, que haga ver a la gente que son pecadores. Tiene que intentar hacerles ver que por naturaleza son pecadores, y así, por la obra del Espíritu Santo, convencidos de su pecado, sientan repugnancia hacia el pecado, sientan detesto, sientan pena y dolor, y contristados se arrepientan y clamen a aquel que han ofendido con sus muchas formas de pensar o de hacer o de actuar. Esto lento para la ira y grande misericordia. Cuando uno se da cuenta
que no puede mejorar, que Él es lento para la ira y grande misericordia. Vale. Él es lento para la ira. Tú mereces ser castigado, pero es lento para la ira y grande misericordia. Así pues, estemos convencidos de que el arrepentimiento es tan necesario como el perdón de pecados. Pero primero tiene que haber arrepentimiento para ser perdonado. No puede ser perdonado si no hay arrepentimiento. Sin perdón no hay salvación. Y sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Por ello, como reza nuestro texto, dice aquí Lucas 24, 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas, comenzando desde Jerusalén. Aquí tenemos pues, el Señor mandó que se predicase en su nombre, no en mi nombre, no en el que predica, Él no es nada. En su nombre el arrepentimiento. Y así como tenemos en Hechos 17:30, dice el Señor, el apóstol Pablo ya andando así, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es una orden de Dios. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque todos somos pecadores y Dios manda a todos que nos arrepintamos. Esto es en el fondo el fin de la predicación que debe llevar el ministro de Dios, que todos procedan al arrepentimiento, porque todos somos pecadores, unos de una manera, otros de otra, unos por aquí, otros por allí, pero todos ofendemos muchos. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo aquí en Hechos 20:21. Dice también, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestros. El arrepentimiento para con Dios, testificando a judíos, a gentiles, a todos, porque no hay nadie que no necesite esta exhortación. El arrepentimiento para con Dios. Y también 26, versículo 20, dice ahí el apóstol, abundando en todo esto, añade, 26, versículo 20, añade: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, que se arrepintiesen. Esto es el centro de la predicación, que se arrepintiesen, que se entreguen a Dios convencidos de lo que son, que necesitan la misericordia de Dios. Y ahí tenemos, queridos, la necesidad de predicar esta doctrina sobre el arrepentimiento. Y porque de no hacerlo tiene sus terribles consecuencias. De no predicar esta doctrina, la razón del por qué el Señor lo mandó, que se predicase el arrepentimiento. Ahora volvemos, insistimos en lo que tanto nos llamó la atención. Porque el Señor hace tanto hincapié en que primero se comience en Jerusalén. Hemos comenzado por ahí, comenzando desde Jerusalén. Pero si es que ya han visto mucho allí en Jerusalén, han visto tantas cosas, ¿por qué hay que comenzar desde Jerusalén? ¿Qué es esto? Pues esto es que es el agrado de Dios que grandes pecadores reciban grandes bendiciones. Eso es lo que Dios quiere. Grandes pecadores, no a gente, no ir a los justos. Ellos no me necesitan. Ir a grandes pecadores, que son los que me necesitan.
Como Pablo, él se considera yo, el más grande de los pecadores. Y no es que lo haga por humildad, no es para que vieran, ay, mira lo que humilde. No, es que lo sentía, porque lo ha vivido. Él ha metido a las cárceles a mucha gente, los arrastraba. Y él siente ahora la tristeza de haber hecho eso. Un gran pecador tiene que tener esto. Cristo quiere que la tan pecadora Jerusalén, como ha sido la primera a quien se le ofrezca el Evangelio, porque ha sido la más pecadora de todas las naciones. Y qué privilegio que a pesar de todos sus crímenes, a pesar de todos sus pecados, el Señor estima a Jerusalén con preferencia a las otras ciudades, a las otras naciones. Hechos 13:46 ya lo dice aquí, como hemos visto aquí, 13:46, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, a los judíos, a vosotros, a la verdad, era necesario. No teníamos que ir, no se nos tenía permitido ir a otro lugar, sino aquí a vosotros. Era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, a vosotros judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí a vosotros. Era necesario que eso, era necesario. Primero era nuestro deber como ministros ir a vosotros. Era necesario que se nos hablase primero a vosotros, porque el Señor dijo que se comenzase por Jerusalén. Es el mandamiento del Señor, que se comenzase por Jerusalén. Y así lo hacemos en obediencia, porque el Señor lo mandó. Comenzamos en Jerusalén, pero el hecho de que el Señor determine que Jerusalén tenga esa preferencia y que sea la primera en oír el Evangelio de salvación, eso no es porque Jerusalén tenga algún derecho, no es porque ellos se lo merezcan, no es porque no tienen nada, en ninguna manera. Sus muchos pecados, Jerusalén la ha hecho indigna. Sus muchos pecados la han hecho inmerecedora, como tenemos también aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16, se nos dice el apóstol Pablo, impidiéndonos hablar, los judíos, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Nos han puesto trabancas, nos han puesto que no andásemos. Pero esto no es algo nuevo. Jerusalén ha sido siempre ingrata. Peor que las otras naciones. Malas eran las otras naciones. O rechazo. No, pero Jerusalén ha sido la peor de todas. Como dices, Segunda de Crónicas, capítulo, a ver si lo encuentro, Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 9. Manasés, pues, estamos en el Antiguo Testamento, Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá. Queriendo o sin querer, pero le importó poco. Manasés, el rey, Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de... Para hacer más mal. Allí se ha hecho mucho más mal que en ningún otro sitio. Por eso es querido que es necesario esto.
sois unos ingratos, no sois dignos de ellos. Y queridos, entonces, en vista de que no son merecedores de nada bueno, insistimos, porque es que el Señor concede a Jerusalén el privilegio de ser ellos los primeros. ¿Por qué se han hecho tanto mal? ¿Por qué hemos de ir primero a Jerusalén, siendo que eran los peores de entre los grandes pecadores, los ingratos? ¿Por qué? Ahí ya, queridos, ya no tenemos respuesta. Ahí ya no podemos dar otra respuesta, sino que se debe a la pura gracia, ya su entrañable misericordia para con grandes pecadores. Por eso Él quiere que primero se vaya a Jerusalén, antes que ir a ningún otro sitio. Primero Jerusalén. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los... Sí, Padre, porque así te agradó. Porque voy yo a ellos ya que han despreciado, porque así te agradó. Por eso voy a ellos. Es el agrado de Dios que primero se vaya a grandes pecadores. Sí, Jerusalén, después de todos los privilegios que ha tenido, y con todo se han endurecido tan ingrata e impíamente, y a pesar de todo, el Señor quiere que se les predique a ellos en primer lugar. Ellos que sean los primeros a Jerusalén. Y con ello se nos enseña que su misericordia es ofrecida a los más grandes de los pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Querida alma, ¿cómo te sientes tú? Si yo ahora me bajo y te digo a ti, pecador, ¿cómo te sientes tú? ¿O tú quién eres? No se levanta una adversidad contra aquel que te dice, eres un pecador. Sí, Señor, eso es lo que tú te imaginas. Pero soy mucho más grande pecador de lo que tú ves en mí. Tú me ves lo externo, pero no ves lo interno. Soy más grande todavía, y aquí es donde el Evangelio puro nos quiere llevar. A ver, que veamos no lo que le parece a este, no lo que le parece al otro, sino como delante de Dios lo que soy. Y estos van a ser los primeros que van a recibir la oferta de su gracia y misericordia, como ya una vez más volvemos a leer Lucas 24, 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí hay que comenzar desde Jerusalén. Sí, Señor, lo ha dicho el Dios de toda misericordia, que se comience los que menos se lo merecen. Se comience como si les dijera, vosotros mis discípulos, predicad el arrepentimiento a estos, id a estos, primero a estos, aunque no se lo merecen. ¿A quiénes tenemos que ir a predicar? ¿A quién? A todas las naciones, sí, pero especialmente y en primer lugar a Jerusalén. Oh vosotros, mis enviados ministros, mis apóstoles, no los dejéis, no dejéis a Jerusalén atrás. Y primero, no a los dejéis ahí, sino y primero a Jerusalén, a ellos. Y hemos comprendido que grande privilegio es este que se le concede a estos grandes pecadores de Jerusalén. ¡Qué grande privilegio! Estos que despreciaron su bendita persona. No queremos que este reine sobre nosotros. Fuera, fuera. No queremos que este reine. Estos que dijeron, no queremos a este por rey. Despreciaron
sus milagros, su doctrina, que son palabras de vida. Mancharon sus manos con su preciosa y bendita sangre. Pecadores. Bien, si Jesús hubiera dicho, id y predicad el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y después, cuando hayáis ido por todas las naciones y tengáis un poco más de ganas y tengáis un poco más de tiempo, si acaso, id a Jerusalén. Si os quedan tiempo, si os quedan ganas, después de todo, id a Jerusalén. A ver qué pasa. Si eso lo hubiera dicho, eso hubiera sido una gracia infinita. Si después de todo lo que habéis hecho, todavía os quedan ganas, id a Jerusalén. Todavía eso es una gracia inconcebible. Que vayan a Jerusalén, que no los desprecia de ninguna manera. Si os quedan ganas, id a Jerusalén. Si hubieran concedido a Jerusalén, porque nada merecían. Pero qué gracia, qué misericordia, qué favor, qué nombre se le puede dar al hecho de que el arrepentimiento, el perdón de pecado, sea ofrecido primero, antes que a nadie, a grandes pecadores. Ahí es donde tenemos que ir siempre, primero y ante todo, a grandes pecadores. También están ingratos como son estos que están ahí en Jerusalén. Id a estos primero. No se lo merecen. Precisamente por eso, porque no se lo merecen, como tú tampoco te lo mereces. No se lo merecen. Y la razón es porque si hay alguien que más lo necesita en este de Jerusalén, el Evangelio es para grandes pecadores. Sí, queridos, no es para contentar, para hacer amigos. El Evangelio es para grandes pecadores. Por tanto, porque son ellos los más necesitados, primero a ellos. Queridos, este es el corazón misericordioso del Señor Jesús por grandes pecadores. Él se vuelca hacia ellos. Él cuando te vio a ti, ¿por qué te escogió a ti y no escogió a aquel otro? ¿Por qué María Magdalena iba detrás de él y otras buenas mujeres se burlaron de él? ¿Por qué él defendió cuando quiso lavar sus pies y el Simón, si supiera quién es esta necesita más que tú, Simón, esta necesita más de la gracia que tú, por eso está allí, está haciendo un bien que tú no has hecho, ella se ha humillado hasta lo sumo, esta grande pecadora. El Señor ama a grandes pecadores. El hijo perdido, ahí lo tenemos. Nuestra más compasión que por el otro. Ahí vemos cómo Él siente compasión por el hijo perdido que se marchó lejos. Y en casa está el que nunca se ha ido, el que no ha roto un plato, ahí está en casa, que no se ha perdido. Y es que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan dar pecado. Este es el Señor. Hay más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 que no han roto un plato en su vida. Por ello, porque esto es de Jerusalén, necesitamos, queridos, nosotros ser como ellos. Nosotros somos como los de Jerusalén, indignos, inmerecedores. Y a estos grandes pecadores es a quienes les es predicado en primer lugar. Es a ellos a quienes les es predicado el primer sermón de arrepentimiento, como tenemos en Hechos capítulo 2 y versículos
Bueno, aquí comienza en varios lugares, tenemos versículo 23, y a este entregado está predicando el apóstol, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Esto es lo que hiciste, prendisteis y matasteis. Y versículo 36 continúa la oratoria de Pablo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, y aquí es a lo que el apóstol quiere llevar, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Nos has descubierto, nos has hecho ver lo que nosotros no veíamos. Tú nos has puesto el dedo en la llaga y ahora vemos que somos grandes pecadores, lo que antes no veíamos. Por ello, ellos al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Para perdón de pecado os tenéis que arrepentir de vuestros pecados. Así pues lo tenemos esto. Y el versículo 38 continúa así después: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que el Señor llamare, para todos ellos. Así que vosotros arrepentíos. Y es así, queridos, como se formó la iglesia local, la primera iglesia local en Jerusalén, compuesta por grandes pecadores, que allí se tuvieron, la predicación fue tan directa que se tuvieron que arrepentir. Y de esta primera iglesia, compuesta por grandes pecadores, es de donde salieron a predicar a todo el mundo. De esta iglesia que está naciendo ahí. Ahí es donde ahora se esparcen los grandes predicadores que predicando anunciaban a todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ellos, como tenemos aquí mismo Hechos 8, versículo 1 y 8 y 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles no, salvo los apóstoles. Todos los demás tuvieron que salir corriendo por ahí esparcidos. Y así fueron creciendo, extendiéndose el glorioso mensaje del Evangelio. Ellos, debido a estas persecuciones, hasta nosotros nos han alcanzado hoy. Han pasado años y años, unas veces más, otras veces más peor todavía. El cristianismo ha ido perdiendo, pero todavía por la gracia de Dios, queridos, ¿qué es esto que un grupito tan reducido estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos mueve a venir aquí concretamente, a unos venir de tan lejos aquí con lo latoso que es a veces? ¿Por qué? Hay cosa más preciosa que estar congregado con gentes del mismo sentir, gentes que confesamos como el único que sabe que puede perdonar pecado, nos perdona. Y aquí estamos, domingo tras domingo y jueves tras jueves, oyendo las cosas, las verdades que nuestra alma necesita. Por ello, queridos, que el Señor se apiade de nosotros y nos haga sentirnos más deudores a aquel que tanto ha hecho por nosotros, que tantos beneficios nos está dando domingo tras domingo, jueves tras jueves, oyendo su palabra, atrayéndonos más y más a su santo reino. Queridos todos, aunque muy poquitos aquí, como eran muy poquitos allí, después no lo hemos leído porque el tiempo se abrevia, fueron creciendo, multitudes fueron esparcidas por todo, en una predicación en Jerusalén.
3.000 personas. ¿Os imagináis que Jerusalén, ahí el apóstol Pedro predicando el Evangelio con el poder del Señor, a pesar de que era un gran pecador, ya lo conocemos, vamos a dejarlo. Dios utiliza a grandes pecadores, puede utilizarme a mí, a nuestro querido pastor, no lo conocemos, no tenemos mucho, bueno, yo trato con él, no lo conozco, pero delante de Dios es un ministro de Dios que llega al corazón, y así es como nosotros debemos obedecer la palabra de Dios cuando nos es ministrada. Queridos, pues, que Él se apiade de este grupito aquí, y si Él se complace, si Él le place, que vaya trayendo a los que hayan de ser salvos. Si no han de ser salvos, mejor que no vengan, porque una manzana podrida es más fácil que corrompa las no podridas. Por ello, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que Él añada a su iglesia los que han de ser salvos. Amén. Y ahora, Señor, que estás en los cielos, qué poca visión tenemos, qué poca concepción de lo que tú eres y de lo que has hecho por grandes pecadores como nosotros, como tú has tenido paciencia, y la tienes, porque cuántas veces al día, de una manera o de otra, te provocamos a ira, porque no somos ángeles, no somos como Adán recién salido de tus manos, sino como el Adán caído, aquel que no se sujetó a tu palabra porque le parecía cosa fácil el romper tu palabra. Señor de los cielos, sigue teniendo paciencia con nosotros y asístenos, Padre, en nuestras respectivas necesidades, que te honremos a ti, que te glorifiquemos, que podamos sentirnos contentos, gozosos, alegres de pertenecer a tu iglesia. Qué cosa tan preciosa. Y no tener envidia de otros o de otras, porque, Señor, donde está tu palabra viva y eficaz, todo lo demás sobra. No necesitamos espectáculos, no necesitamos que nos hagan reír, necesitamos que tu palabra nos haga llorar para acudir a ti, que eres el único que consuelas a los pecadores. Consuélanos pues a nosotros, sigue con nosotros en este día, que tu palabra siga siendo expuesta por tu Hijo nuestro Señor. Amén, Padre.